El correo decía sesión de alineación estratégica enviado por Miriam con un asunto alegre y un emoji sonriente como si fuera una revisión rutinaria. No lo pensé 2 veces. Reuniones así no eran nuevas, sobre todo cuando los números trimestrales caían. Pero al llegar al camino de la Hacienda Valdés y ver los autos extra alineados en el círculo, como si me hubieran dado un mazazo en el pecho. Entré a la sala de juntas esperando una discusión. Pero no era una reunión, era un juicio. Verónica estaba en la cabecera en lugar de Enrique con las manos cruzadas sobre la madera pulida como si fuera la dueña. Liliana ni fingió sonreír. Asintió una vez fría, formal. Clara dijo Verónica con suavidad. Justo empezábamos. Miré alrededor. Miriam mantenía la cabeza baja tecleando. Carlos evitaba mis ojos. Empezaban que pregunté. Esto no estaba marcado como revisión completa del consejo. Liliana deslizó un montón de diapositivas impresas hacia mí. Hemos revisado los financieros de los últimos 2 trimestres. Hay tendencias preocupantes. Los ingresos de la costa del Pacífico cayeron un 18%. Las asignaciones de I+D se duplicaron sin aprobación del consejo. Sentí la mandíbula apretarse. No fueron malversaciones. Fueron inversiones autorizadas para la transición de licencias. Lo saben. No hubo votación, cortó Verónica. Con Enrique aún recuperándose, hemos tenido que evaluar dónde se han deslizado los controles. Ahí estaba. Me cortaron las piernas. No hacían preguntas. Escribían la sentencia. Miré a Miriam silenciosa, a Carlos impasible. Quise levantarme y gritar, aventarles las diapositivas. Pero no lo hice. Mantuve la voz calma. ¿Y cuál es la brillante solución del consejo? Liliana no dudó. Proponemos una transición efectiva de inmediato. CEO interino. Tú seguirías como asesora senior. La miré. Mi propia hija. ¿Y quién exactamente asumiría? La sonrisa de Verónica era puro hielo. Liliana, por supuesto. La continuidad es clave. No dije nada. Solo dejé que mis ojos recorrieran la sala a esta gente que había mentorado, defendido, sacrificado por ellos. Y en ese momento fue claro como el agua no era estrategia. Era una ejecución. Dicen que la memoria es selectiva. No supe cuánto hasta que vi cómo la mía fue borrada de esa mesa de juntas. Nadie mencionó el invierno cuando Enrique colapsó en una conferencia magistral. Nadie habló de cómo asumí el mando con apenas una semana de aviso, aprendiendo a leer presentaciones para inversionistas entre visitas a urgencias. No planeaba liderar Grupo Valdés, pero alguien debía hacerlo y lo hice yo. Cuando la primera ola de disrupción golpeó la industria, negocié las renegociaciones con proveedores que mantuvieron viva nuestra línea de producción. Cuando nuestros 2 mayores clientes se fusionaron y amenazaron con irse, me senté frente a su jefe de compras y aseguré una prórroga de 12 meses sola. Manejé operaciones, finanzas y recursos humanos desde un escritorio plegable en la esquina del cuarto de hospital de Enrique. Y cuando no quedó liquidez, no fui al consejo. Fui al banco. Hipotequé nuestra casa en Valle de Bravo. Enrique no lo supo al principio. Esperé hasta que pudiera sentarse, hasta que los monitores dejaran de pitar con cada subida de presión. No habló por un rato cuando se lo dije. Luego tomó mi mano y dijo, hiciste lo que yo habría hecho. Fue la validación más callada, la que echa raíces. Al parecer solo conmigo, porque ahora Verónica citaba pérdidas como si las hubiera robado. Liliana hablaba de errores como si yo hubiera hundido un barco que nadie más navegaba. Y Miriam, por Dios, Miriam ni me miraba. Hablaban en números, no en años. No en noches sin dormir. No en los momentos cuando el pago de nómina dependía de qué cuentas podían esperar. Olvidaron los meses que trabajé hasta el amanecer y aún cumplí con los medicamentos de Enrique a las 7. Olvidaron que por 2 años fui esposa, enfermera y CEO a veces en el mismo turno de 12 horas, como si cargara el mundo en esa tormenta. Pero ahora solo querían hablar del daño del agua. Verónica pasó otra página y dijo, pasemos a proyecciones. Y supe que no solo olvidaban, se les olvidó el alma. Cuando Enrique se retiró para su tratamiento,
Acordamos que sería temporal. Yo tomaría las riendas hasta que él estuviera fuerte para volver. El plan era claro, la estructura intacta. Pero entre visitas al hospital y llamadas con inversionistas, el silencio que dejó como si fuera un eco, y Liliana se movió hacia él. Al principio eran cosas pequeñas. Hablaba más en las juntas, presentándose como quien cerraba la brecha generacional. Se ofrecía para conferencias de prensa, siempre enmarcando su rol como apoyo al mío, mientras insinuaba un liderazgo futuro. Noté que los consejeros empezaron a incluirla en correos, que antes solo me enviaban a mí. Cuando Carlos lo mencionó, lo desestimé. Somos familia, dije. Solo está asumiendo más. Pero no era asumir, era pisar en mi lugar. Esperó hasta que estuviera al límite haciendo llamadas diarias al oncólogo de Enrique, mientras cerraba términos de licencias con Laboratorios Sinergia. Me dejó llevar lo pesado, luego lo presentó como errores. La pérdida en la costa del Pacífico. Nunca dijo que su equipo retrasó la renovación del contrato, el aumento en gastos de I+D. Omitió que ella aprobó las proyecciones en abril. Y Verónica nunca aceptó que yo estuviera al frente de la empresa de su hermano. Mantenía su sonrisa pulida y sus cuchillos escondidos, pero sentía cada corte. Cuando se alineó con Liliana, la dinámica familiar se volvió fría, calculadora. Pero Miriam, eso dolió. Había estado conmigo en la reestructuración por la pandemia, en el diagnóstico inicial de Enrique. Compartimos café de olla, lágrimas, pánico y silencio. Sabía cuánto había sostenido. Y aún así hoy tecleaba como si fuera cualquier reunión. La sala siempre fue mía y de Enrique para comandar. Pero él calló, y en su silencio encontraron espacio para reescribir la historia. Y yo se los permití hasta ahora. El trato con Laboratorios Sinergia comenzó en una charla en el hospital. Enrique acababa de terminar una ronda de radiación. Yo estaba a su lado con la laptop abierta, redirigiendo contratos de proveedores, cuando me miró y dijo: «Estamos construyendo un puente que nadie ve aún. Pero no podemos mostrar el plano, todavía no». Tenía razón. Grupo Valdés había alcanzado su límite con los ingresos tradicionales. Los márgenes se reducían, las demandas de cumplimiento crecían. Pero la integración de inteligencia artificial de Sinergia ofrecía un cambio que convertiría nuestro archivo de datos en una plataforma para diagnósticos en tiempo real y triaje de pacientes. Nos llevaría de proveedores de servicios a líderes en propiedad intelectual. Solo necesitábamos tiempo para probar el modelo antes de que los tiburones olieran. Trabajamos como si fuera un secreto guardado, noches y fines de semana. Entre tratamientos y reportes al consejo, viajé 2 veces a Ciudad de México bajo el pretexto de relaciones con proveedores. Enrique revisaba términos entre escaneos PET. Cada movimiento era deliberado, cada silencio ganado. «Déjalos especular», dijo, «que crean que no tenemos opciones. Luego entraremos con el trato que lo cambia todo». No era solo estrategia, era confianza. Enrique quería saber de verdad quién sería leal cuando pensaran que no teníamos nada. Quería que las lenguas hablaran. Y lo hicieron. Verónica consolidó alianzas. Liliana cortejó a vicepresidentes como si fueran donantes de campaña. Hasta Miriam cambió sutil, pero lo noté. La gente que antes se apoyaba en mí ahora se alejaba. Y no lo peleé. Dejé que el silencio creciera. Dejé que me borraran de la empresa que creían que solo cuidaba. Porque sabía lo que ellos no. Sabía que el término estaba casi listo. Sabía que los ingresos proyectados de Sinergia superarían nuestro gasto actual en 6 meses. Sabía que si salía bien este trato, redefiniría Grupo Valdés y dejaría a mis críticos aplaudiendo desde las sidelines, fingiendo que siempre creyeron en mí. Solo tenía que llegar a la votación. Y ahora que vi dónde estaba cada quien, sabía exactamente a quiénes enfrentaría. Verónica carraspeó y se levantó las manos cruzadas sobre su carpeta de cuero, como siempre que iba a hacer un movimiento. Dada la inestabilidad en el liderazgo y la urgencia de la recuperación fiscal, dijo como ensayado: «Propongo que Clara Valdés pase a un retiro anticipado efectivo de inmediato».
sin titubeos, sin preámbulos. Solo el filo. No me inmuté. Liliana siguió sin perder el ritmo, y en aras de la continuidad propongo nombrar un CEO interino hasta que el Consejo haga una revisión formal. Estoy lista para asumir el rol si están de acuerdo. Carlos se movió en su silla. No habló, pero vi un destello en sus ojos, incomodidad, un ápice de moral. No votaría contra mí, pero tampoco los detendría. Miriam seguía tecleando ojos en la pantalla. Los demás estaban alerta, expectantes, como si al fin llegaran al final de una formalidad incómoda. Sonreí ligeramente. No era el final, era mi comienzo. Me recosté manos cruzadas en el regazo, tranquila por fuera, calculando por dentro. Me habían mostrado hasta dónde llegarían, y ahora aprenderían cuánto había avanzado yo. Verónica miró a la sala. ¿A favor quiénes? Pero antes de que las manos subieran, las puertas detrás tras de mí crujieron, como si el tiempo se detuviera. No giré de inmediato. No necesitaba hacerlo. Conocía el ritmo del bastón contra el suelo de madera. Conocía el silencio que lo seguía. Sentí el cambio en el aire, el roce de alguien levantándose por instinto. No estoy demasiado tarde, ¿verdad? Giré al fin para ver a Enrique en la puerta, ojos afilados, pese a las marcas de la recuperación, hombros rectos, con la autoridad que levantó Grupo Valdés de la nada. La sala era puro silencio. Y de repente no estaba sola en la mesa. Enrique entró del todo, cada toque de su bastón como un metrónomo que frenaba el ritmo que se había descontrolado. Nadie se movió, ni Verónica ni Liliana. Miriam dejó de teclearlo. Asintió hacia mí, luego miró a la mesa como si viera algo más pequeño de lo que recordaba. Sigan, dijo suavemente. Estaban votando algo. Verónica reaccionó primero. Enrique, no esperábamos. Lo veo. Su tono era calmado, pero cortaba limpio. No me esperaban, no me consultaron. Liliana se levantó. Papá, intentábamos proteger Grupo Valdés. Con los reportes de ingresos. Los leí, interrumpió Enrique. También leí la propuesta de licencia con Laboratorios Sinergia, la que Clara y yo hemos afinado durante los últimos 16 meses. Dejó que calara. El silencio se hundió más. Asumieron que mi enfermedad era abdicación. No lo fue. Tal vez no estaba en esta mesa, pero seguía leyendo cada línea, cada término. Elegí el silencio porque quería ver qué harían con él. Miró a Verónica. Orquestaste un golpe sin conocer el terreno de batalla. Y a Liliana. Olvidaste que los títulos no hacen líderes. El juicio, sí. Liliana abrió la boca, luego la cerró. Enrique puso una hoja en la mesa, el acuerdo preliminar firmado con Sinergia. Este trato duplicará nuestro valor en 18 meses. Y Clara es la razón de que exista. No solo mantuvo la empresa viva, nos puso para liderar. Miró, se volvió a mí. Sostuviste lo que yo no pude. Defendías cada esquina mientras el techo amenazaba con caer. Eres y siempre has sido la columna de Grupo Valdés. Nadie habló. Hasta Verónica se quedó inmóvil, su confianza replegada. Enrique se enderezó lo mejor que pudo. Aún tengo el 51% de las acciones con voto. Y voto para afirmar a Clara Valdés como presidente efectiva de inmediato. Quien se oponga, que presente su renuncia antes del fin del día. El silencio ya no era de ellos, era nuestro. Enrique me cedió la palabra con un gesto y entré en el silencio como si siempre hubiera sido mío. Abrí mi carpeta, saqué el resumen ejecutivo y lo puse en el centro de la mesa. Este es el acuerdo con Laboratorios Sinergia, dije. Una alianza que nos lleva de ingresos por servicios a soluciones clínicas innovadoras con diagnósticos en tiempo real, impulsadas por inteligencia artificial. Ingresos proyectados año 1, 1.600 millones de pesos. La fase 2 escalará globalmente. Vi cómo los números atravesaban la sala como luz. Verónica se inclinó a pesar de sí misma. La cara de Liliana se tensó. Los ojos de Carlos me miraron ahora. Sabía por qué había estado tan callada. Pasamos la prueba piloto técnica, seguí. 3 hospitales están listos para implementar el próximo trimestre.
La Junta de Sinergia aceleró la aprobación. Solo falta la ratificación de la nuestra. Nadie tomó su café. Miriam carraspeó suavemente. Yo sabía de las negociaciones iniciales, admitió sin mirarme. Enrique me pidió que ayudara con los viajes a Ciudad de México. No supe cómo manejarlo cuando las cosas cambiaron aquí. La miré un momento largo. Protegiste tu lugar. Lo entiendo. Se estremeció. No estuvo bien, no dije con suavidad. Pero fue real. Enrique estaba sentado dejando que el peso se asentara. Esperamos, dijo, porque el consejo se revelaría con más honestidad sin nosotros presentes. Verónica se recostó, brazos cruzados. ¿Y que esto lo cambia todo? Lo aclara todo, respondí. No actuaron por preocupación por Grupo Valdés. Actuaron por duda. Confundieron mi silencio con debilidad. Y olvidaron lo que construí mientras ustedes contaban grietas. Liliana bajó la mirada. Me miré más alta. No por orgullo, sino por alivio. El secreto estaba fuera. Los números eran reales, el trabajo visible. Y esta vez nadie podía hablar por encima. Enrique no perdió el tiempo. A partir de esta tarde, dijo, el Consejo enfrentará una reestructuración formal. Hemos permitido demasiada erosión. Eso termina hoy. Se giró hacia Verónica. Tu posición ya no es sostenible. Tu intento de sacar a la presidenta sin saber de un trato de 80 millones habla de un fallo en tu juicio. Estás fuera del Consejo efectivo de inmediato. La boca de Verónica se abrió, luego se cerró. No discutió. Sabía que no podía. Miró a Liliana. Tú renunciarás al puesto de CFO pendiente de una auditoría financiera completa. Tu cercanía a varias distorsiones en los últimos 2 trimestres genera dudas. Revisaremos tu futura participación tras la evaluación. Liliana no respondió, solo asintió, la mandíbula tensa. Carlos dijo, después he revisado tus evaluaciones internas y recomendaciones operativas. Eres nombrado director de operaciones efectivo de inmediato. Tu silencio hoy decepcionó, pero tu historial no. Carlos parpadeó. Entendido. Por último miró a Miriam. Ella se enderezó antes de que hablara. Sigues como secretaria del consejo por ahora, dijo. Pero entiende que la confianza una vez rota no regresa fácil. Los ojos de Miriam brillaron, pero asintió. No dije nada. No porque me faltaran palabras, sino porque no hacían falta. Ellos hablaron con sus acciones. Yo también. Cuando Enrique terminó, se levantó lentamente la sala, esperando su último movimiento. No regresaré a operar diario, dijo mirándome a mí. Grupo Valdés está en mejores manos que nunca. Y luego, al consejo, y si no lo vieron hasta hoy, el fallo es de ustedes. Me quedé sentada calma mientras los ojos me recorrían, algunos con culpa, otros con asombro, otros con vergüenza. No me regodeé, no me inmuté, no necesitaba hacerlo. Nada habla más fuerte que sobrevivir la votación diseñada para borrarte. La cocina estaba en calma. Solo el zumbido del refrigerador y el leve roce del bastón de Enrique contra la pared. Él estaba frente a mí, codos en la mesa, manos alrededor de una taza que no tocaba. Debí intervenir antes, dijo bajito. Vi lo que venía, pero pensé que darles espacio mostraría sus verdaderos colores. Revolví mi café de olla 1 vez 2. Y lo mostró. Me miró. Pero te hizo enfrentarlo sola. No me hiciste, dije mirándolo. Me pidiste liderar. Y lideré. Asintió lentamente, los años pesando en sus hombros encorvados. Intenté protegerte. No necesitaba protección. Necesitaba compañía. Lo absorbió. No dijo nada por un rato. Luego casi un susurro. Perdóname. Crucé la mesa y toqué su muñeca. No me debes eso. Pero la próxima, si la hay, la camino contigo o sin ti. De cualquier forma no esperaré a que me salven. Un destello de orgullo cruzó sus ojos cansados. Eso los asustó, ¿sabes? No los números, a ti. Me levanté y fui a la ventana abriendo la cortina para ver las primeras rayas ámbar del sol sobre el patio trasero de la Hacienda Valdés. Los árboles firmes.
El cielo no se inmutaba por lo que pasaba en las salas de juntas. Intentaron darme mi final, dije, suave, pero no había terminado. Enrique se unió a mí más lento que antes, pero con esa gravedad callada que siempre admiré. Estuvimos juntos viendo el día empezar. Pensaron que podían borrarme. En cambio, reescribí las reglas. 3 meses después, Grupo Valdés era casi irreconocible. El trato con Laboratorios Sinergia se lanzó como proyectado y más. Nuestra evaluación se duplicó para el segundo trimestre y la prensa pasó de escepticismo a análisis entusiasta. Pero no volví al puesto de CEO. Pude haberlo hecho. El consejo lo ofreció formalmente unánime, con nuevos términos y una oficina con vista al skyline de Monterrey. Lo rechacé. En cambio, aparté un piso del nuevo edificio y lo convertí en algo que no teníamos al empezar un estudio de innovación para mujeres fundadoras en tecnología de salud. 10 oficinas, recursos compartidos, una misión: que la próxima generación no camine sola. Me reúno con cada fundadora semanalmente. Hablamos de escalar capital, crecimiento y los momentos que nadie te advierte, esos donde el silencio pesa más que la duda. En mi oficina no hay título en la puerta, solo una cita enmarcada detrás de mi escritorio. No una misión, un recuerdo. Perdió la sala y ganó todo el piso. A veces pienso en esa sala de juntas. En Liliana Verónica los ojos que me ignoraron, pero ya no duelen. Se han vuelto recordatorios de lo que soporté y lo que gané. No tomé el título, tomé la historia.